Hace unos meses estaba realizando mi trabajo paralelo como conductor para una aplicación de entrega, una ocupación que normalmente me ocupa entre 10 y 15 horas semanales. Aquella noche en particular, había decidido hacer solo un par de entregas ya que era bastante tarde. Recogí un pedido pequeño cerca de la 1 a.m. y debía entregarlo en un edificio comercial al otro lado de la ciudad, según la dirección proporcionada. Esto era bastante común para mí, ya que muchos pedidos nocturnos suelen ser para trabajadores que están en turnos tardíos. Al llegar al destino, noté que el estacionamiento estaba vacío y no había ningún automóvil visible. Tampoco parecía haber un estacionamiento trasero para el edificio. Estacioné mi coche cerca de la entrada principal y salí con la comida en la mano. El edificio tenía el aspecto de una oficina más pequeña que las habituales, con solo 2 pisos y una estructura bastante estrecha. Las ventanas estaban oscuras, excepto por una luz tenue detrás de la puerta principal. Revisé las instrucciones en la aplicación y vi que debía entregar el pedido en la habitación 232. El edificio, claramente una oficina, tenía un pasillo largo con varias puertas a ambos lados. El ambiente era diferente al de los hoteles en los que usualmente entregaba pedidos. Intenté abrir la puerta principal, que estaba desbloqueada, y entré. Lo que me sorprendió fue el absoluto silencio en el interior. No se escuchaba el menor sonido, ni siquiera el zumbido de la luz en el techo, y el edificio parecía estar completamente desierto. Avancé por el pasillo y noté que las habitaciones estaban numeradas en el rango de los 100, por lo que supuse que la habitación 232-32 debía estar en el segundo piso. En el medio del pasillo encontré la puerta que daba acceso a las escaleras, la cual estaba mantenida abierta por un tope de cuña en el suelo. Sin embargo, el área estaba en completa oscuridad, sin ninguna luz que indicara la presencia de un segundo piso. A medida que subía las escaleras, un escalofrío recorrió mi cuerpo debido al silencio y la falta de iluminación. Me sentía cada vez más incómodo y, por primera vez, comencé a cuestionar si valía la pena seguir con la entrega. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido, la luz de una habitación se encendió de repente. Un hombre salió de la habitación que estaba justo frente a mí. No vestía ropa de oficina, sino ropa de calle, y su apariencia era inquietante. El hombre se quedó en el pasillo mirándome fijamente y me indicó con un gesto que debía ir a la habitación 232 en el segundo piso. Aunque asentí en señal de comprensión, no me moví. La mirada que me dirigió estaba cargada de una especie de ira reprimida. Después de unos momentos tensos, decidí dejar la bolsa en el suelo y me dirigí rápidamente hacia la salida. El hombre no me siguió, pero escuché sus pasos subir las escaleras mientras yo salía del edificio apresuradamente. Subí a mi coche y me fui tan rápido como pude, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. No estaba seguro de qué había pasado exactamente, o si tal vez estaba sobreestimando la situación, así que decidí no contactar a la policía esa noche. Sin embargo, al día siguiente recibí una llamada de la policía. Al parecer, la oficina había reportado un robo y las cámaras de seguridad habían captado mi coche y mi matrícula, así como las imágenes del incidente. Resultó que había 3 personas involucradas en el robo. Una de ellas estaba abajo, y las otras 2 estaban escondidas en el segundo piso, esperando que alguien subiera. Me enteré de que esa noche se hicieron varias entregas en el mismo edificio. Los demás conductores, al igual que yo, recibieron las instrucciones de dejar los pedidos fuera, junto a la puerta principal. Por suerte, parece que ninguno de ellos subió al segundo piso. La policía estaba trabajando para rastrear y capturar a los 3 individuos antes de que pudieran causar más daño. El recuerdo de aquella noche en el edificio vacío me dejó con una sensación de inquietud que no pude sacudirme. Me hizo más consciente de la importancia de estar siempre alerta y de las posibles sorpresas siniestras que pueden acechar en los lugares más inesperados. Era un largo viaje por carretera desde Portland hasta Chicago, un trayecto que se extendía a lo largo de casi 3 días. La ruta, aunque pintoresca en su mayor parte, también resultaba cansada y monótona, especialmente en los tramos menos transitados. Decidí hacer el viaje en mi coche para disfrutar del paisaje y tener la libertad de parar en cualquier lugar que quisiera. Para hacer el viaje más cómodo, había reservado estancias en diferentes puntos del camino. Sin embargo, debido a mi particularidad en la elección de alojamientos,
No conseguí todas las reservas que había planeado. Era exigente con los lugares donde me alojaba, ya que prefería evitar los hoteles llenos de gente, y opté por Airbnb para poder disfrutar más del viaje. Mi primera parada estaba en Wyoming, un estado conocido por sus vastos espacios abiertos y su escasa población. Sabía que la ruta a través del estado no pasaba por ciudades grandes, así que esperaba encontrarme en un pequeño pueblo al llegar. La idea de alojarme en un lugar tan remoto tenía su encanto, y aunque podría parecer un poco solitario, me atraía la tranquilidad que ofrecía. El viaje a través de Wyoming fue particularmente desafiante. La nieve comenzó a caer con intensidad cuando crucé la frontera del estado, lo que hizo que el trayecto se volviera aún más largo y complicado. Las carreteras estaban cubiertas de nieve, y mi visibilidad se redujo considerablemente. El sol ya se había puesto cuando finalmente llegué al pequeño pueblo, y el frío era penetrante. Este lugar, como era de esperar, estaba bastante desolado. Aunque no tenía mucha experiencia con pueblos pequeños, este parecía cumplir con todos los estereotipos que tenía en mente: calles vacías, casas esparcidas y un ambiente general de calma que se intensificaba por la nieve que caía suavemente. Mis expectativas de encontrar un lugar para cenar se desmoronaron rápidamente. Busqué en vano un restaurante o una tienda abierta, pero el pueblo parecía dormido bajo el manto de nieve. Me resigné a la idea de que tendría que esperar hasta el día siguiente para obtener algo decente de comida. El hambre y la fatiga se acumulaban, pero sabía que no tenía más opción que seguir adelante. Finalmente, me dirigí hacia el Airbnb que había reservado. El alojamiento estaba al final de un largo camino que se adentraba en un campo rodeado de altos pinos cubiertos de nieve. La casa estaba situada en medio de este entorno natural, lo que le confería una sensación de aislamiento absoluto. La nieve, que caía lentamente, cubría todo a su paso, y el aire frío se hacía sentir cada vez que bajaba del coche. La casa, aunque modesta, tenía un encanto rústico. Estaba construida con madera envejecida que le daba un aspecto acogedor, y las luces tenues que iluminaban el exterior creaban una atmósfera cálida en contraste con el frío exterior. Introduje el código para acceder al interior, y una vez dentro, me encontré en un espacio pequeño, pero bien cuidado. La casa tenía aproximadamente 50 metros cuadrados, con una sala de estar y un dormitorio. El mobiliario era simple pero funcional, y la decoración reflejaba un estilo rústico que combinaba con el entorno. Me quité los zapatos y dejé mi bolso al lado de la cama. Luego me senté en el sofá y me relajé un momento, sintiendo el alivio de estar finalmente en un lugar cálido después de un largo día de conducción. Mientras me acomodaba, un sonido inesperado me llamó la atención. Un golpe provenía del dormitorio. Al principio no estaba seguro de qué podría haber sido. Miré hacia la puerta del dormitorio, y aunque el ruido había sido bastante fuerte, no podía imaginar qué lo había causado. Me levanté y fui a investigar. Encendí la luz del dormitorio y revisé el pequeño baño adyacente, pero todo parecía estar en orden. No había nada fuera de lo normal en el baño. La única otra puerta en la casa era el armario del dormitorio. Me acerqué al armario y tiré de la manija, pero no se movió. Parecía estar cerrado con llave desde el otro lado. Me resultó extraño que un armario de dormitorio estuviera cerrado de esa manera, pero supuse que podría ser un armario de mantenimiento donde el dueño guardaba cosas. No había otros lugares para almacenar objetos, así que esa fue la conclusión a la que llegué. Me sentí un poco inquieto, pero traté de no darle demasiada importancia. Regresé a la sala de estar y traté de relajarme en el sofá mientras pensaba en mi plan para el día siguiente. Me preguntaba cómo estarían las carreteras y si la nieve cesaría para facilitar mi viaje. A medida que el frío se asentaba en mis huesos, decidí prepararme algo para comer. Busqué en mi bolso algunos bocadillos que había traído y, aunque no era mucho, me ayudaron a saciar el hambre. Después de unos 15 minutos, me levanté nuevamente y me acerqué a la ventana para observar el paisaje. El exterior estaba extraordinariamente oscuro, sin luces de la ciudad visibles detrás de los altos pinos. La nieve seguía cayendo con intensidad, lo que hacía que todo fuera aún más sombrío. Decidí cerrar las persianas para mantener el calor en la casa y volví al sofá, intentando distraerme con un libro que había traído. Sin embargo, la sensación de inquietud no me abandonaba. Mientras leía noté una sombra moviéndose en el dormitorio.
Era lenta y sutil, como si fuera la sombra de una puerta que se abría o se cerraba. Mi curiosidad se despertó de inmediato, y me dirigí hacia el dormitorio, escuchando atentamente mientras me acercaba a la puerta. Miré dentro de la habitación, pero todo parecía estar en su lugar. No había nada que explicara la sombra que había visto. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien persistía. Mis ojos volvieron a posarse en el armario, que seguía cerrado. Algo en él me inquietaba y me acerqué de nuevo. Esta vez la manija giró sin problema, y la puerta se abrió con facilidad. Al mirar dentro me encontré con un armario vacío. No había nada allí, solo el espacio vacío que antes había estado cerrado. Mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo cuando de repente escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a un hombre grande parado en la puerta del baño. El hombre parecía desaliñado y cansado, con rasguños y cortes en el rostro. Mientras lo observaba, noté que su presencia era inquietante. Él no mostró ninguna reacción hacia mí y parecía completamente desinteresado en mi presencia. Entró en el dormitorio, se arrodilló y sacó una bolsa de lona sucia y desgastada de debajo de la cama. Luego se levantó sin mirarme y salió lentamente de la habitación. Mi corazón empezó a latir con fuerza y sin pensarlo 2 veces salí corriendo detrás de él. Lo vi arrastrándose por la nieve, alejándose de la casa hasta perderse en la oscuridad más allá de las luces. El miedo me invadió y mientras trataba de recuperar el aliento, decidí que tenía que hacer algo. Intenté contactar a la policía, pero después de darles una descripción del hombre, la respuesta fue evasiva. Solo se pusieron en contacto con el anfitrión de Airbnb y no obtuve más información. Mientras esperábamos la respuesta de la policía, me sentí cada vez más ansioso. La idea de que alguien pudiera estar escondiéndose en esa casa mientras yo dormía era aterradora. Traté de mantener la calma y analizar la situación. ¿Qué estaba haciendo ese hombre en el armario? ¿Por qué parecía tan desinteresado en mi presencia? Las preguntas se agolpaban en mi mente sin respuesta. A medida que dejaba el pueblo y me dirigía hacia mi próximo destino, la inquietud me acompañaba. Aunque traté de distraerme con música y pensar en el paisaje, la imagen del hombre y el misterio del armario permanecían en mi mente. El viaje continuó con un sentimiento de incomodidad, y me preguntaba si había algo más oscuro y siniestro en esa pequeña casa en medio del campo. Al llegar a mi siguiente destino, intenté seguir con mi viaje como si nada hubiera pasado, pero el recuerdo de esa noche permaneció con una sensación persistente de desasosiego. La experiencia me dejó con una sensación de vulnerabilidad que no había sentido antes. La incertidumbre sobre lo que realmente había sucedido en la casa me atormentaba. Me preguntaba si el hombre había estado allí por alguna razón específica, o si simplemente había sido una casualidad desafortunada. En los días siguientes, mientras continuaba mi viaje hacia Chicago, traté de dejar atrás el incidente y concentrarme en disfrutar del resto del trayecto. Sin embargo, no podía evitar volver a pensar en lo que había vivido. Cada vez que pasaba por un lugar solitario o veía una casa aislada, me preguntaba si había algo más siniestro escondido allí. La experiencia me hizo más consciente de mi entorno, y me recordó la importancia de estar siempre alerta, especialmente en lugares desconocidos. El recuerdo de aquella noche en el pequeño pueblo de Wyoming se convirtió en una parte de mi viaje que no podría olvidar. Aunque el incidente no tuvo consecuencias más graves, la sensación de inseguridad y el misterio sin resolver me acompañaron durante el resto del trayecto. Al llegar finalmente a Chicago, me sentí aliviado de estar en un lugar más animado y menos aislado. Sin embargo, la experiencia en la casa de Airbnb me dejó con una marca duradera, recordándome que, incluso en los lugares más tranquilos, siempre puede haber sorpresas inquietantes esperando a ser descubiertas. Estaba acampando en un rincón remoto del bosque, a unas 4 horas al norte de mi hogar. El destino elegido era un pequeño lago conocido solo por unos pocos. Este lago, escondido entre frondosos árboles y rodeado de colinas suaves, era un refugio perfecto para escapar del bullicio de la vida cotidiana. La razón por la que elegí este lugar era su tranquilidad y su aislamiento, lejos de las multitudes que frecuentan los destinos turísticos más populares. Cada vez que llegaba, me sentía como si estuviera en un rincón secreto del mundo, un lugar donde la naturaleza seguía su curso sin la interferencia humana. El primer día, cuando llegué y monté mi equipo, me di cuenta de que no había nadie más alrededor.
El lago estaba desierto, y la playa cubierta de hierba que rodeaba sus orillas parecía completamente vacía. A diferencia de otros destinos de acampada que había visitado, este lugar ofrecía una vista clara de todo el entorno. Desde mi campamento, podía ver la extensión completa del lago y el denso bosque que lo rodeaba, un panorama sereno y solitario. No mucho después de mi llegada, observé a un hombre emergiendo del bosque al otro lado del lago. Su presencia fue una sorpresa, ya que este lugar solía estar desierto durante mis visitas. El hombre parecía un campista promedio. Llevaba una mochila grande y una tienda de campaña, y rápidamente comenzó a montar su equipo. A pesar de su apariencia común, había algo en su comportamiento que captó mi atención. Se movía con una cierta determinación, como si conociera el terreno mucho mejor de lo que un visitante ocasional podría. Después de establecer su campamento, comenzó a recorrer el lago y se acercó a mi campamento. Su actitud era amigable, y su expresión denotaba una sonrisa genuina. Se presentó como Mark, un nombre común, pero su disposición era todo lo contrario. Me explicó que no estaba seguro de si me había visto montar el campamento, pero me había notado desde el otro lado del lago y decidió saludar, dado que ambos estábamos en un lugar tan apartado. Mark, que tenía 27 años, era de una edad similar a la mía. Durante nuestra conversación descubrimos que ambos compartíamos un amor por la naturaleza y la tranquilidad de los lugares solitarios. Mark parecía ser una persona con la que podría tener una conversación agradable, alguien con quien compartir historias de vida y aventuras. Su entusiasmo por la naturaleza y su conocimiento del lugar me hicieron sentir a gusto con su presencia. La conversación fluyó naturalmente, y pasamos el tiempo hablando de nuestras experiencias en la naturaleza y de cómo habíamos llegado a descubrir este rincón escondido. A medida que el sol comenzó a ponerse, Mark regresó a su campamento. La noche transcurrió sin incidentes significativos, y por la mañana nos encontramos nuevamente. Pasamos gran parte del día juntos, disfrutando de la compañía mutua. Mark compartió un paquete de cervezas conmigo, y nos relajamos en la playa, charlando sobre nuestras vidas y nuestras pasiones. La conversación era ligera y amena, y me sentí agradecido de haber conocido a alguien con intereses similares. El tiempo pasó rápidamente, y al caer la tarde regresamos a nuestras respectivas tiendas. Estaba sentado junto a mi pequeña fogata, disfrutando del calor y la luz que ofrecía en la noche fría. La compañía de Mark había hecho la experiencia de acampar aún más agradable. Me sentía satisfecho de haber encontrado un compañero con quien compartir la tranquilidad del lugar. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida cuando comencé a prepararme para apagar el fuego y acostarme. Fue entonces cuando vi a Mark caminando alrededor del lago. Su fogata había sido extinguida hace un rato, lo que me hizo suponer que ya se había retirado a su tienda para descansar. Pero, en lugar de eso, se acercó a mi fogata con una expresión inusual en su rostro. Su sonrisa, que había sido amigable y abierta, ahora parecía forzada. «Hola, ¿todo bien?», le pregunté, tratando de descifrar la razón de su cambio de actitud. Aunque su sonrisa permaneció, había algo en su mirada que no encajaba con el Mark que había conocido durante el día. Me dijo que había encontrado un lugar interesante con una vista espectacular, y pensaba que sería una pena perderse la oportunidad de verla. Aunque era un poco tarde para salir, insistió en que la vista valía la pena. Su entusiasmo, a pesar de ser tarde, me hizo sentir que no podía rechazar la oferta. Después de todo, un buen espectáculo natural en medio del bosque era algo que no quería perderme. Me levanté y lo seguí al otro lado del lago. El camino hacia el lugar que describía no era claro. No había senderos definidos, y la oscuridad empezaba a envolvernos. A medida que avanzábamos, noté que Mark parecía moverse con una facilidad sorprendente, como si conociera cada rincón del bosque. La falta de luz y la densa vegetación hacían que fuera difícil orientarse, pero él parecía no tener problemas para encontrar su camino. Caminamos durante unos 15 minutos antes de que Mark comenzara a desacelerar. Se detuvo y señaló hacia adelante con una expresión de orgullo, como si estuviera mostrando un tesoro oculto. Cuando me adelanté para ver, lo que encontré fue una vieja casa rodante, abandonada y en ruinas. La estructura estaba cubierta de musgo, y su apariencia deteriorada indicaba que había sido víctima del paso del tiempo y de las inclemencias del clima. El óxido cubría el revestimiento metálico,
y el lugar tenía un aire de desolación y abandono. Miré a Mark, buscando alguna explicación para lo que estaba viendo. Su rostro, que había estado animado y amistoso, ahora estaba inexpresivo y frío. Me sentí incómodo ante el cambio repentino en su actitud. «Mark, ¿qué es esto?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Él no respondió. El silencio que siguió fue abrumador y cargado de tensión. Sentí una oleada de miedo recorrer mi cuerpo mientras intentaba entender la situación. En ese momento escuché un sonido inquietante, el chirrido de una puerta metálica oxidada abriéndose detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una figura emergiendo de la oscuridad. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo comencé a correr. La adrenalina me impulsó mientras me adentraba en el bosque, intentando escapar de mis perseguidores. Podía escuchar los pasos de Mark y de la figura desconocida detrás de mí, pero di todas mis fuerzas para seguir adelante. La oscuridad y el terreno irregular hacían que fuera difícil mantenerme en el camino, pero no me detuve. Finalmente logré perder a mis perseguidores. Me adentré en el bosque hasta que el primer rayo de sol empezó a iluminar el horizonte. Cuando encontré el camino de regreso al lago, me quedé horrorizado al ver que mi campamento había desaparecido. Todo lo que había montado y dejado allí ya no estaba. El lugar parecía como si nunca hubiera sido usado. La sensación de desolación y abandono me invadió mientras me escondía entre los árboles, evitando ser visto. Regresé al sendero y me dirigí a mi auto, mi mente llena de confusión y terror. Informé a la policía local sobre lo sucedido, pero sus respuestas fueron evasivas y no encontraron ningún rastro de lo que había reportado. Me resultó difícil creer que estaban siendo completamente honestos. La sensación de que algo horrible pudo haberme sucedido esa noche me atormenta, pero al menos pude escapar antes de enfrentar lo peor. Cada vez que pienso en lo que podría haber pasado, siento una mezcla de alivio y horror. La experiencia en el bosque dejó una marca duradera en mí, y el recuerdo de esa noche inquietante sigue siendo un recordatorio escalofriante de lo inesperado que puede ser el mundo natural. La tranquilidad que una vez aprecié en esos bosques solitarios, ahora está envuelta en una capa de incertidumbre y miedo. La idea de lo que pudo haber estado planeado para mí esa noche sigue siendo una fuente de angustia, pero al menos me las arreglé para salir antes de enfrentar los horrores que podrían haberme aguardado. Cuando emprendí mi viaje como mochilero por la ruta en el Parque Nacional Cascades, no tenía información detallada sobre el sendero que había elegido. Era una ruta de ida y vuelta que normalmente toma 6 días, 3 para subir y 3 para regresar. No sabía mucho sobre su popularidad, pero en mi experiencia los senderos largos y solitarios suelen ofrecer la tranquilidad que busco. La idea de pasar tiempo en la naturaleza, lejos de las multitudes y del ajetreo de la vida cotidiana, siempre ha sido una de las principales motivaciones para mis viajes de mochilero. El tercer día de mi travesía, llegué a uno de los campamentos establecidos en el sendero. Allí, vi a un hombre sentado junto a su tienda, disfrutando de una vista panorámica impresionante. Me detuve para tomar un descanso y estirarme. Entablamos una conversación, durante la cual me comentó que planeaba quedarse en ese campamento esa noche y que al día siguiente se dirigiría a la cima del sendero. Yo también tenía la intención de llegar a la cima al día siguiente, así que le dije que probablemente nos encontraríamos allí. Después de despedirnos, continué mi ruta y llegué al campamento que sería mi base durante las siguientes 2 noches. El campamento estaba situado en un lugar pintoresco, rodeado de pinos altos y con una vista que parecía sacada de un cuadro. El paisaje se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con montañas majestuosas y valles profundos. Era un lugar de serenidad total, perfecto para descansar y recuperarse después de días de caminata. Pasé el día explorando los alrededores y disfrutando de la tranquilidad. A medida que caía la noche, el campamento seguía vacío. Me sentí completamente solo en el vasto paisaje, pero eso era parte del atractivo de la experiencia. Sin embargo, el pensamiento del hombre que había conocido en el campamento anterior persistía en mi mente. Me preguntaba si habría llegado a la cima como había planeado, o si había decidido quedarse en el campamento durante un día más. Al amanecer, empaqué mis cosas y comencé el regreso por el sendero. Había comenzado tarde, lo que hizo que me apresurara para llegar al campamento donde había visto al hombre antes del anochecer. Estaba cansado y dolorido.
y la subida del sendero se sintió más ardua de lo esperado. El atardecer llegó rápidamente y la oscuridad comenzó a rodear el sendero. Encendí mi linterna frontal y seguí avanzando, decidido a llegar al campamento. Finalmente llegué al campamento donde había visto al hombre. La tienda estaba allí, como si nunca se hubiera movido. Me sorprendió la falta de movimiento y la quietud del lugar. Sabía que quedarse en un campamento durante varios días mientras está de mochilero no era común, así que me preocupé. Lo llamé en voz alta preguntando si estaba bien, pero no obtuve respuesta. La solapa de su tienda estaba parcialmente abierta, y cuando me acerqué para investigar, noté que no había señales de vida dentro. Un nudo en el estómago se formó, una sensación de inquietud que no podía ignorar. Miré a mi alrededor buscando cualquier señal de actividad, pero el campamento estaba desierto. Mi mirada se dirigió hacia el bosque cercano, y vi un destello a lo lejos. Había una luz tenue parpadeando en la oscuridad, a unos 40 metros de las tiendas. Me dirigí hacia allí con cautela, descubriendo un farol tirado en el suelo. La luz era tan débil que parecía casi sin batería. Fue en ese momento que me di cuenta de que alguien me estaba observando. La figura estaba a unos 10 metros de distancia, tratando de ocultarse entre los árboles. El instinto me dijo que esta persona no era el hombre del campamento. El sentimiento de peligro era palpable. «Hola, ¿necesitas ayuda?», pregunté en voz alta, tratando de romper el silencio tenso. La figura permaneció inmóvil y en silencio. «Lo siento, me voy», dije temblando un poco, y me apresuré a regresar a mi tienda. Por suerte no había desempacado nada todavía, así que me puse la mochila y comencé a caminar fuera del campamento. La linterna en el bosque se apagó mientras me alejaba, y mi corazón latía con fuerza mientras me apresuraba hacia el siguiente campamento. Después de caminar durante otras 3 millas, finalmente llegué al siguiente campamento. Informé a las autoridades sobre la desaparición del hombre. Lamentablemente la búsqueda no arrojó muchos resultados. La falta de rastros claros complicaba las cosas, y en una región tan remota, las búsquedas se vuelven extremadamente difíciles. La figura que había visto en el bosque seguía siendo un misterio, pero la preocupación era evidente entre todos nosotros. La situación y las circunstancias apuntaban hacia un desenlace preocupante, aunque nadie podía confirmar con certeza lo que había ocurrido. Unas semanas después, reservé una estancia en un Airbnb en una ciudad que nunca había visitado antes. Tenía una reunión de trabajo con un cliente en el área, y planeaba quedarme solo una noche antes de regresar a casa. El viaje en coche duró 3 horas. Cuando llegué al vecindario noté que era sorprendentemente tranquilo. Las casas estaban apagadas, las luces estaban apagadas y los jardines bloqueaban la vista. La única persona que vi era una figura solitaria caminando por la calle a lo lejos. Aunque no parecía nada fuera de lo común, me dio una sensación inquietante. Subí a la casa y me instalé. Era una vivienda bastante normal, con una decoración sencilla pero acogedora. Después de hacer una ronda y revisar el lugar, abrí la puerta principal para sacar una bolsa del auto. Fue entonces cuando vi a la persona de antes, parado en la calle y observando el Airbnb. Al notar mi presencia, la figura comenzó a alejarse lentamente. Me sentí incómodo y vigilante, así que me aseguré de mantener un ojo en la persona mientras estaba afuera. Regresé al interior de la casa y me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Abrí el garaje y estacioné el auto, tomando precauciones adicionales. Durante las siguientes 2 horas, hice varias comprobaciones afuera, pero no volví a ver a la persona. Me fui a la cama temprano, ya que tenía que levantarme temprano al día siguiente. Dormí relativamente bien, aunque me desperté un par de veces durante la noche. A las 4 a.m., mi alarma sonó, y me levanté. Aún estaba oscuro afuera, y mientras me sentaba en la cama noté una luz que brillaba bajo la puerta del dormitorio. No recordaba haber dejado ninguna luz encendida. Pensé que podría ser una luz de la cocina o algo similar. Me levanté para investigar, pero justo antes de abrir la puerta escuché un sonido al otro lado del pasillo, como si algo se moviera. Abrí la puerta y vi que la luz de la sala estaba encendida. Estaba seguro de que había apagado esa luz antes de irme a dormir. Mientras avanzaba por el pasillo hacia la sala, vi a una figura en la esquina, buscando entre una de mis bolsas. La persona llevaba una sudadera negra con capucha y jeans rotos.
exactamente como la que había visto caminando anteriormente. Solo lo miré por un momento antes de que se diera vuelta y me mirara. No parecía sorprendido, como si me estuviera esperando. Dejó caer la bolsa al suelo y me gritó que me quedara donde estaba, comenzando a acercarse con una mirada amenazante. Solo tuve un instante para decidir qué hacer. Me volví y corrí de regreso a la habitación, cerrando la puerta de golpe justo antes de que me alcanzara. La persona estrelló contra la puerta, tratando de derribarla con una patada y luego comenzó a manipular la cerradura del otro lado. Pensé rápidamente y abrí una ventana, saltando y huyendo hacia la calle. Llamé a la policía de inmediato. Cuando regresé al Airbnb con la policía, la casa estaba vacía. Mis maletas también habían desaparecido. La puerta del dormitorio había sido forzada, y si me hubiera quedado escondido allí, el enfrentamiento podría haber sido mucho más peligroso. La policía pensó que las intenciones de la persona iban más allá del simple robo. Esperaba no volver a encontrarme con esa persona nunca más. La experiencia dejó una marca duradera en mí. Desde entonces, he sido mucho más cauteloso en mis viajes y estancias en lugares desconocidos. Cada vez que reviso una casa nueva o preparo una excursión, me aseguro de que todo esté en orden y que no haya señales de que alguien pueda estar observándome. La lección aprendida es clara. La seguridad y la precaución son esenciales en cada aventura, y el recuerdo de esos momentos me recuerda la importancia de estar siempre alerta. Hace unos 10 meses, me encontraba en una pequeña ciudad que no había escuchado antes, pasando unos días con mi buen amigo de la universidad, a quien llamaré Alex para mantener su privacidad. La ciudad era tan pequeña que me resultaba a la vez familiar y exótica, algo que solo se puede experimentar cuando uno ha crecido en un lugar distinto. Alex, siempre entusiasta de explorar los alrededores de su ciudad natal, decidió mostrarme algunos de los rincones menos conocidos de la zona. Habíamos pasado una noche relajada, visitando bares y charlando sobre nuestras experiencias universitarias. La conversación era ligera y entretenida, y la atmósfera del lugar era lo suficientemente acogedora como para disfrutar cada momento. Sin embargo, en mi última noche en la ciudad, Alex me reveló un secreto que había guardado durante un tiempo. Había un lugar especial que había querido explorar desde hacía tiempo, pero nunca había encontrado compañía para hacerlo. Se trataba de una casa, o más bien un pequeño pueblo abandonado, situado a unos pocos kilómetros en el bosque cercano. La idea de aventurarnos en una exploración nocturna me pareció intrigante, así que decidimos ir. Nos preparábamos para la aventura mientras la luz del día se desvanecía. Alex y yo nos aseguramos de llevar nuestras mochilas llenas de linternas frontales, comida, agua y equipo esencial para una excursión nocturna. La caminata hacia el bosque comenzó con una agradable claridad. Aunque el sol aún brillaba tenuemente en el horizonte, sabíamos que pronto la oscuridad nos envolvería. El sendero inicial era bastante cómodo, con un terreno relativamente llano y fácil de seguir. Pero a medida que avanzábamos, el sendero se volvía cada vez más estrecho y sinuoso. Los árboles a nuestro alrededor se alzaban como gigantes silenciosos, creando un ambiente de misterio y expectativa. Los sonidos del bosque comenzaban a intensificarse. El crujido de las ramas bajo nuestros pies y el murmullo del viento en las hojas creaban una melodía natural que acompañaba nuestra caminata. Después de unos 20 minutos llegamos a una bifurcación en el sendero. Optamos por el camino menos definido, que se adentraba aún más en el bosque. La oscuridad se hacía cada vez más profunda, y el uso de nuestras linternas frontales se volvió esencial. A medida que avanzábamos, el sendero se convertía en una serie de giros y vueltas, como si el bosque intentara confundirnos. La caminata se hizo cada vez más agotadora, y la oscuridad parecía envolverse alrededor de nosotros, creando una sensación de claustrofobia. Sin embargo, la emoción de descubrir lo desconocido mantenía nuestro ánimo alto. Finalmente, después de aproximadamente una hora de caminar por un sendero apenas perceptible entre los árboles, avistamos a lo lejos la silueta de una estructura. La forma de la construcción era borrosa, pero claramente visible entre la bruma nocturna. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que no era una sola casa, sino varias diseminadas por el área. Aunque el lugar no era lo que habíamos esperado, con casas que parecían desgastadas pero no tan viejas,
La apariencia general era la de un intento fallido de construir una comunidad. La presencia de un pequeño camino de grava que conectaba las casas sugería que alguien había planeado algo aquí, pero algo había salido mal, llevándolos a abandonar el lugar. Las casas estaban dispersas en una formación que parecía haber sido diseñada con cierto propósito. Había un patrón en la disposición de las casas, pero el abandono había dejado su huella. Algunas casas estaban parcialmente derrumbadas, mientras que otras aún mantenían su estructura, aunque cubierta de musgo y enredaderas. Los grafitis en las paredes indicaban que otras personas habían estado allí antes que nosotros, dejando marcas de su presencia. Decidimos explorar la primera casa que encontramos. La puerta estaba abierta y las bisagras chirriaban al moverse. Al mirar dentro, notamos que la maleza había comenzado a crecer a través de las tablas del piso. El interior estaba vacío, y aunque parecía que alguna vez había sido un lugar agradable, el tiempo y el abandono lo habían dejado en ruinas. El polvo cubría los muebles rotos y las paredes, y una capa de telarañas adornaba cada rincón. La atmósfera era silenciosa, casi irreverente, como si el lugar estuviera guardando secretos del pasado. Había una sensación de desolación que permeaba el aire, acentuada por el eco de nuestros pasos en el suelo vacío. Mientras explorábamos el primer piso, encontramos restos de lo que alguna vez pudo haber sido una sala de estar acogedora. Una chimenea antigua, una alfombra rasgada y algunos muebles desgastados. Todo estaba en un estado de abandono que hablaba de un pasado más próspero. Decidimos subir al segundo piso, curiosos por ver qué más podría revelarnos el lugar. Las escaleras crujían bajo nuestro peso, y la oscuridad se hacía más intensa a medida que ascendíamos. Las ventanas en el segundo piso eran pocas y pequeñas, lo que hacía que el ambiente fuera aún más sombrío y opresivo. La luz de nuestras linternas creaba sombras danzantes en las paredes, amplificando la sensación de inquietud. El pasillo del segundo piso era corto y tenía solo 2 puertas y una escalera que conducía al ático. La primera puerta que abrimos reveló otra habitación vacía, igual de desolada que el resto de la casa. No había muebles ni objetos personales, solo paredes desnudas y un suelo cubierto de polvo. La sensación de vacío y abandono era aún más palpable aquí. Mientras estábamos en el segundo piso, escuchamos un sonido repentino y fuerte. Un portazo resonó en el bosque. El sonido fue tan inesperado y penetrante que ambos saltamos, mirando hacia el sendero de grava por el que habíamos llegado. El bosque se sumió en un silencio inquietante tras el impacto del portazo, y no pudimos determinar la fuente del sonido. La sensación de que algo o alguien estaba cerca nos hizo sentir incómodos, y nuestras linternas iluminaban los alrededores mientras intentábamos averiguar qué había sucedido. Nos quedamos en silencio, tratando de escuchar cualquier señal de movimiento. El sonido no se repitió, pero la tensión en el aire era palpable. Finalmente decidimos continuar explorando, aunque el ambiente se había vuelto mucho más tenso. Mientras estábamos en el segundo piso, escuchamos pasos arrastrándose a través del césped y acercándose a la casa. Nos detuvimos en seco, nuestras linternas apenas iluminando los alrededores, y miramos hacia la puerta principal. La sensación de que alguien estaba en el exterior y se dirigía hacia nosotros era casi palpable. De repente, una voz resonó desde afuera. «Hola», no respondimos. La voz era mayor y parecía estar falto de dientes o tropezar con las palabras. El tono de la voz era tembloroso y titubeante, y no parecía tener una intención claramente amenazante, pero el hecho de que hubiera alguien en el exterior nos inquietó profundamente. La voz se quedó en silencio después de su primera declaración, y no dijimos nada más. La tensión en el aire era palpable mientras esperábamos algún signo de movimiento o la respuesta del extraño. La sensación de que alguien estaba acechando fuera de la casa aumentaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, Alex se decidió a bajar las escaleras de forma silenciosa para investigar. Regresó a la habitación con el rostro pálido, informándome que no había nadie allí. La puerta estaba cerrada, y el exterior estaba en silencio, sin rastro del visitante que había hablado. Decidí ir a verificar por mí mismo, y Alex no estaba mintiendo. La puerta principal estaba cerrada, y no había señales de que alguien hubiera estado allí. Sin embargo, al salir notamos algo inquietante. Había huellas en el césped que conducían hacia la casa desde las otras casas cercanas,
pero no había huellas que regresaran. Era como si la persona que había estado allí se hubiera desvanecido en el aire. Ambos lo comprendimos al mismo tiempo. El extraño debía haberse escondido en la casa. Sin perder más tiempo, comenzamos a correr hacia los árboles, buscando escapar del lugar lo más rápido posible. La sensación de ser observados y el temor de que alguien pudiera estar acechando en las sombras nos impulsaron a salir del bosque con una velocidad renovada. El sendero parecía interminable mientras nos adentrábamos en la oscuridad, pero la adrenalina mantenía nuestro ritmo acelerado. Finalmente logramos salir del bosque y regresar a la casa de Alex. El alivio de estar a salvo en un lugar conocido fue inmenso, pero también estaba acompañado por una inquietante pregunta. ¿Quién era esa persona y por qué había intentado comunicarse con nosotros? Las respuestas seguían siendo esquivas, y la experiencia dejó una profunda impresión en nosotros. Alex y yo pasamos el resto de la noche en su casa, hablando sobre lo ocurrido y tratando de procesar la extraña experiencia. Mientras conversábamos, intentamos analizar cada detalle, desde la apariencia de las huellas hasta la naturaleza de la voz que habíamos escuchado. Aunque no pudimos llegar a ninguna conclusión definitiva, coincidimos en que había algo siniestro en la situación. La experiencia nos enseñó una valiosa lección sobre los riesgos de explorar lugares desconocidos y la importancia de estar siempre alerta ante lo inesperado. Aunque el misterio del visitante sigue sin resolverse, la noche en el bosque se convirtió en una historia inolvidable que compartimos con amigos y familiares. El recuerdo de aquella noche sirve como un recordatorio constante de que incluso en los lugares más inofensivos, lo desconocido puede acechar y convertir una simple exploración en una experiencia inquietante e inolvidable. Con el tiempo, la historia se volvió un tema recurrente en nuestras conversaciones. La narración de nuestra aventura se convirtió en una especie de leyenda entre nuestro grupo de amigos. Cada vez que compartíamos la historia, el misterio del extraño se amplificaba, y el relato se cargaba de nuevos detalles y especulaciones. La experiencia también inspiró una serie de reflexiones sobre la naturaleza de la exploración y la curiosidad humana. Algunas semanas después, decidimos regresar a la ciudad para investigar más a fondo el lugar abandonado. Habíamos hecho algunas investigaciones preliminares y descubierto que el pequeño pueblo había sido parte de un proyecto fallido de desarrollo inmobiliario. La historia reveló que la comunidad había sido construida con la esperanza de atraer a nuevos residentes, pero problemas económicos y una serie de controversias habían llevado al abandono prematuro del proyecto. El lugar había sido olvidado por la mayoría, pero aún conservaba el aura de misterio que habíamos experimentado en nuestra primera visita. Nuestra segunda visita al lugar abandonado fue mucho más cautelosa. Esta vez, llevamos más equipo y tratamos de prepararnos para cualquier eventualidad. Aunque no encontramos a ningún extraño ni experimentamos fenómenos inexplicables, el ambiente seguía siendo inquietante. La presencia de las casas vacías y el silencio del bosque creaban una atmósfera que invitaba a la reflexión. La experiencia en el bosque también nos hizo reconsiderar nuestras futuras aventuras. Aunque el deseo de explorar lo desconocido seguía siendo fuerte, aprendimos a ser más cautelosos y a preparar mejor nuestras excursiones. La lección que habíamos aprendido sobre la importancia de la seguridad y la preparación se convirtió en una parte fundamental de nuestras futuras exploraciones. A lo largo de los meses siguientes, el relato de nuestra aventura se convirtió en una anécdota que contábamos con una mezcla de emoción y nerviosismo. La historia de la noche en el bosque se convirtió en una experiencia compartida que fortaleció nuestra amistad y nos enseñó a enfrentar lo desconocido con valentía y precaución. La experiencia también dejó una marca duradera en nuestra percepción del mundo. La sensación de ser observados y la incertidumbre de lo que podría haber estado acechando en las sombras nos hicieron más conscientes de la fragilidad de la seguridad y la importancia de confiar en nuestros instintos. A pesar de la inquietud que la experiencia nos había causado, también nos dio una nueva perspectiva sobre la aventura y la exploración. En última instancia, la noche en el bosque se convirtió en una historia que atesoramos como un recordatorio de los desafíos y misterios que pueden surgir en las aventuras más inesperadas. La experiencia nos enseñó a enfrentar lo desconocido con una mezcla de curiosidad y cautela, y el relato de aquella noche sigue siendo una parte fundamental de nuestras conversaciones y recuerdos compartidos. Aunque el misterio del visitante sigue sin resolverse,
La experiencia en el bosque permanece como una historia inolvidable que nos recuerda que, incluso en los lugares más inofensivos, lo desconocido puede acechar y convertir una simple exploración en una experiencia inquietante y memorable. Durante un largo viaje por carretera que me llevó por todo el país, me vi obligado a detenerme en Maine por razones laborales. Mi ruta atravesaba varios estados y se extendía desde el sur hasta el noreste de Estados Unidos. La extensión del viaje abarcaba semanas de conducción, y en el trayecto, decidí aprovechar la oportunidad para visitar a algunos amigos y familiares en la costa este durante mi cuarto trayecto. El itinerario se presentó como una mezcla de trabajo y placer, un equilibrio entre mis obligaciones laborales y el deseo de reconectar con seres queridos. Los objetos dispersos en el suelo y el desorden general contribuían a la sensación de abandono. Era evidente que la estación de servicio había sido desmantelada y dejada a su suerte. La luz tenue en el fondo del edificio solo aumentaba el sentimiento de inquietud que experimentaba. La atmósfera cargada de tensión y misterio me hizo sentir que no debía quedarme allí por más tiempo. Decidí que lo mejor era salir de inmediato. La sensación de malestar era tan intensa que no podía permitirme perder más tiempo en un lugar tan inquietante y deteriorado. Regresé rápidamente a mi coche, el agua de lluvia empapando mi ropa mientras corría bajo el alero. Cuando llegué al vehículo, me encontré con una escena inesperada. Una figura estaba de pie junto a mi automóvil completamente empapada y mirando alrededor con una curiosidad inquietante. «¿Qué estás haciendo?», grité avanzando rápidamente hacia la figura. La persona, un individuo extraño y desaliñado, se volvió hacia mí brevemente antes de desviar la mirada hacia algo detrás de mí. La reacción de la figura me hizo sentir una creciente sensación de alarma. Al darme la vuelta, vi que la puerta principal del edificio de concesión se abría de nuevo. Esta vez un hombre con el cabello largo y negro, que tenía una expresión perturbadora en su rostro, apareció bajo la lluvia. No hubo tiempo para evaluar la situación en detalle. El hombre comenzó a correr hacia mí con una velocidad alarmante, y su actitud amenazante me hizo entender que estaba en grave peligro. La figura empapada junto a mi coche retrocedió rápidamente al ver al hombre acercándose, pero este último no disminuyó la velocidad. La desesperación en sus movimientos y la intensidad de su carrera me hicieron comprender que no tenía otra opción que escapar lo más rápido posible. El hombre se acercó a la puerta de mi automóvil e intentó abrirla con una fuerza violenta. El sonido de su intento de forzar la puerta resonó a través del vehículo, y escuché un fuerte rasguño metálico que vibró en el interior. El miedo y el pánico se apoderaron de mí, y me lancé hacia el asiento del conductor, tratando de alejarme del peligro inminente. Pisé el acelerador a fondo, y con el corazón latiendo a toda velocidad, me dirigí de nuevo a la carretera. Desafortunadamente, la gasolina de mi automóvil se agotó mientras avanzaba por la carretera. La desesperación y el cansancio se apoderaron de mí, y me di cuenta de que estaba en una situación crítica. Afortunadamente, tenía cobertura celular en esa área, lo que me permitió solicitar ayuda mientras esperaba. El tiempo que pasé esperando la llegada de la asistencia fue una mezcla de ansiedad y temor, mientras observaba el exterior de mi automóvil en busca de señales de movimiento o peligro. Mientras esperaba, examinaba el exterior de mi vehículo y noté una gran marca en la puerta. Era evidente que el hombre había pasado un cuchillo o algún objeto afilado por la superficie de la puerta en su intento de forzar la entrada. La marca era profunda y larga, un recordatorio tangible de la amenaza que había enfrentado. La policía llegó poco después, y me informaron que la estación de servicio en la que había parado había estado fuera de servicio durante al menos una década. La noticia de que la estación de servicio había estado desactivada durante tanto tiempo explicó el estado deteriorado y el aspecto abandonado del lugar. La policía también realizó una investigación en el área, pero no surgieron más detalles sobre las personas involucradas o el motivo detrás del ataque. El incidente se convirtió en un misterio sin resolver, y las preguntas sobre lo que podría haber sucedido si no hubiera escapado a tiempo solo dejaron lugar a especulaciones y conjeturas. El evento dejó una marca indeleble en mi memoria. A partir de ese día, me volví mucho más consciente de la seguridad personal, especialmente cuando me encontraba en áreas remotas y solitarias.
La experiencia me enseñó una valiosa lección sobre la importancia de la precaución y la vigilancia en situaciones inesperadas. Aprendí a estar siempre alerta y preparado para cualquier eventualidad en el camino, a valorar la seguridad y a no subestimar los peligros potenciales que pueden surgir en la carretera. Aunque el incidente fue una experiencia aterradora y desconcertante, también me recordó la importancia de la preparación y la atención a los detalles. La experiencia dejó una marca duradera en mi vida, recordándome que incluso en los momentos de mayor desesperación y temor, la prudencia y la rápida toma de decisiones pueden marcar la diferencia entre una experiencia peligrosa y una salida segura. Cada viaje que realizo ahora está acompañado por una mayor conciencia de mi entorno y un enfoque renovado en la seguridad personal. Historia 6. En julio del año pasado me encontré enfrentando una situación que, aunque al principio parecía una simple molestia, se transformó en una experiencia profundamente inquietante. Mi hogar estaba sometido a reparaciones importantes que resultaron en una interrupción prolongada del suministro eléctrico. Como trabajaba desde casa, esto se convirtió en un problema significativo. La falta de electricidad no solo complicaba mi rutina diaria, sino que también comprometía mi capacidad para cumplir con mis responsabilidades laborales. Después de evaluar las opciones disponibles y considerando el impacto que esta situación tenía en mi trabajo, tomé la decisión de alquilar un Airbnb cercano para poder continuar trabajando mientras se resolvía el problema en mi casa. La búsqueda de un lugar adecuado resultó ser más difícil de lo que había anticipado. No vivía en una gran ciudad, por lo que las opciones de Airbnb eran limitadas. El lugar más cercano y razonablemente asequible estaba a unos 45 minutos en coche, en una pequeña localidad conocida por no ser la mejor zona para vivir. Aunque la distancia era considerable y el área no tenía la reputación más positiva, la necesidad de un lugar para alojarme y trabajar me llevó a reservarlo. Acepté que solo me quedaría allí por unos pocos días, y el ahorro en el alquiler era suficiente para compensar el inconveniente de la ubicación. El día de mi llegada al Airbnb, el agotamiento acumulado por las complicaciones en mi hogar y el viaje me llevaron a una necesidad desesperada de descansar. Al llegar a la propiedad, me dirigí directamente a la cama sin tomarme el tiempo para explorar el lugar o familiarizarme con él. El único pensamiento en mi mente era descansar y prepararme para el día siguiente. El cansancio me venció rápidamente y caí en un sueño profundo. Me desperté temprano al día siguiente, con la intención de configurar mi espacio de trabajo antes de que comenzara mi jornada laboral. La necesidad de establecer un área funcional para trabajar me llevó a revisar cada rincón del lugar y asegurarme de que todo estuviera en orden. Aunque el Airbnb era básico, tenía lo necesario para que pudiera trabajar sin problemas. Me instalé en una mesa en la esquina del salón, con vistas a una ventana que daba al pequeño patio trasero. A medida que me preparaba para comenzar, un golpe en la puerta me sacó de mi concentración. Al principio, dudé en abrir, ya que no era mi casa y no conocía a nadie en la zona. Sin embargo, considerando que podría ser el anfitrión o alguien relacionado con la propiedad, decidí investigar quién estaba en el porche. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre de unos 30 años, cubierto de tatuajes, que no parecía encajar con la imagen típica del anfitrión de Airbnb. El hombre tenía una apariencia intimidante, con un rostro cubierto de tatuajes y una presencia que me resultaba inquietante. Sus ojos, ocultos parcialmente por una gorra de béisbol, miraban con una intensidad que me hizo sentir incómodo. Aunque mi intuición me decía que debía ignorar al extraño, decidí no abrir la puerta. Volví al escritorio, tratando de concentrarme en mi trabajo y alejar la sensación de inquietud que me había provocado su presencia. La jornada laboral fue larga y agotadora. No dejé mi espacio de trabajo hasta las 8 p.m., cuando finalmente me tomé un descanso para cenar. Justo cuando estaba a punto de disfrutar de mi comida, otro golpe en la puerta me sorprendió. Al abrirla, me encontré nuevamente con el mismo hombre. Esta vez me sentí más molesto que preocupado, pero decidí no interactuar con él. Volví a mi cena tratando de olvidar la intrusión y enfocándome en relajación. Aproximadamente a la 1 a.m., después de haber trabajado hasta tarde, me di cuenta de cuán oscuro estaba el lugar.
La luz de la computadora portátil había sido la única fuente de iluminación durante todo el tiempo que estuve trabajando. Decidí encender la luz del pasillo para orientarme mejor, y fue entonces cuando un escalofrío recorrió mi cuerpo. Noté huellas de zapatos en el suelo, unas huellas que no había visto antes. Estaban por todas partes, incluyendo el área alrededor de mi escritorio, y seguían hasta la puerta trasera, que estaba entreabierta. El descubrimiento de las huellas me llenó de terror. Me sentí vulnerable y expuesto, como si estuviera en peligro inminente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras seguía las huellas hasta la puerta trasera. Las huellas eran pequeñas y parecían moverse de manera errática, lo que sugería que alguien había estado en el lugar, y se había movido de manera inquietante. Mi miedo se intensificó cuando escuché pasos descendiendo por las escaleras. Me paralicé en el lugar, tratando de decidir cuál sería la mejor acción a tomar. La oscuridad del pasillo parecía engullir todo a su alrededor, y el silencio que seguía a los pasos era aún más aterrador. Finalmente, vi al hombre tatuado asomarse por el pasillo. Su sorpresa al verme se transformó rápidamente en enojo, y su rostro se endureció con una expresión de ira. No pude encontrar palabras para expresar mi pánico. El miedo me había dejado sin aliento. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo por la puerta trasera. La adrenalina me impulsó a través del patio trasero, y choqué contra algunos árboles en la oscuridad. Me escondí detrás de uno de los árboles, tratando de mantenerme lo más silencioso posible. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que el hombre pudiera oírlo. Mientras me escondía, escuché pasos corriendo hacia mí, lo que aumentó mi ansiedad. Por suerte, los pasos pasaron sin notar mi escondite y se dirigieron hacia la oscuridad. Con el peligro momentáneamente alejado, saqué mi teléfono y comencé a marcar el 911. Mi mano temblaba mientras esperaba que la llamada se conectara. Una vez que logré comunicarme con la policía, regresé a la Airbnb y esperé su llegada. Les proporcioné una descripción detallada del intruso, detallando su apariencia, los tatuajes que había notado y el comportamiento inquietante que había mostrado. La policía llegó al lugar y revisó la propiedad. Durante la noche realizaron una búsqueda en el área circundante. Al día siguiente confirmaron que el hombre era el mismo que había estado involucrado en varios robos y actos violentos en casas cercanas. Su perfil coincidía con la descripción que les había proporcionado. Me enteré de que el hombre había estado rompiendo en varias casas en la zona y había cometido actos horribles contra las personas que vivían en ellas. Aunque no supe con certeza qué planes tenía para mí, ni por qué inicialmente me dejó en paz, me sentí aliviado de saber que ya no podía causar daño. La policía aseguró que había sido detenido y que no representaba una amenaza inmediata. Esta experiencia me recordó la importancia de la vigilancia constante y de mantenernos alertas, incluso en lugares que parecen seguros. Después del incidente, mi percepción de la seguridad cambió significativamente. Me di cuenta de que la tranquilidad que solía sentir en un lugar desconocido no siempre es garantía de seguridad. La experiencia me enseñó a ser más consciente de mi entorno y a no subestimar las señales de advertencia. Aprendí a confiar en mis instintos y a tomar medidas preventivas para protegerme en situaciones potencialmente peligrosas. La intervención de la policía y el hecho de que el intruso fuera capturado me proporcionaron un sentido de cierre. Pero las lecciones aprendidas perduraron mucho después de que el incidente fue resuelto. Esta experiencia reforzó mi comprensión de que la seguridad personal no debe tomarse a la ligera y que siempre es crucial estar preparado para enfrentar situaciones inesperadas. Mirando hacia atrás, la experiencia en el Airbnb sigue siendo una parte importante de mi vida. Me recordó que el mundo puede ser impredecible y que debemos estar siempre alertas para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Aunque el incidente ocurrió hace más de un año, las lecciones aprendidas siguen siendo relevantes en mi vida diaria. Hoy en día, continúo aplicando las lecciones que aprendí de aquella experiencia. La vigilancia constante y la atención a los detalles son fundamentales para mantenernos seguros. El mundo puede ser un lugar incierto, y es nuestra responsabilidad estar siempre preparados y conscientes de los posibles peligros. Aunque mi experiencia puede parecer una simple anécdota, las lecciones sobre la seguridad personal y la importancia de la preparación son universales y atemporales. A todos los que lean esta historia,
Les insto a mantener la vigilancia y a confiar en sus instintos. La seguridad personal es algo que siempre debemos tomar en serio, sin importar cuán segura parezca una situación o un lugar. La experiencia me enseñó que estar preparado para cualquier eventualidad es clave para enfrentar los desafíos y las sorpresas que la vida nos presenta. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.